Días. Amén. Vamos a orar y pedir al Señor su bendición para esta mañana. Oremos. Damos gracias, amado Padre Celestial, por permitirnos estar acá. Gozoso, Señor, como decía este himno, comprado con sangre yo soy. Gracias, Señor, por la obra de tu Hijo Jesucristo, por el amor hacia pecadores. Venimos delante de ti, esperando, Señor, tu bendición a través de tu palabra. Que tú nos hables, que hables a nuestras conciencias. Que por tu Espíritu Santo nuestros corazones y nuestras voluntades se vuelvan a ti. Oh Señor, pedimos que en esta mañana, de un corazón lleno de tu palabra, broten palabras de confianza en la obra de tu Hijo Jesucristo. Deseamos, Señor, que en esta mañana tu nombre sea alabado y que nuestro gozo sea cumplido. En Jesucristo tu Hijo. Amén. Amen. Pueden tomar asiento, hermanos. You may sit down. En esta mañana el mensaje se llama El gozo de la seguridad de la salvación. The title of the sermon today is The Joy in the Security of Our Salvation. Vamos a buscar 1 de Juan, capítulo 3, versículos 19 al 24. Let's go to 1 John chapter 3, verses 19 through 24. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Recuerda algún momento muy alegre en su vida? Do you remember a moment of great joy in your life? Quiero contarles un momento muy alegre en mi vida hace bastante tiempo. I want to tell you about a moment of a great joy in my life. Cuando el Ministerio de Educación Pública volvió a hacer las pruebas de bachillerato para los que cursaban el último grado del colegio, When the Ministry of Superior Higher Education here reinstated the examinations for the seniors in high school, yo fui uno de esos que tuvo que hacer las pruebas. I was one of those that had to take the examinations. Había muchas expectativas en cuanto a los temas que iban a tocar estos exámenes. There were many ideas about the themes that were going to be treated in these exams. Yo había sido un buen estudiante y aunque no había sacado siempre 100 en matemática, me iba bien. I used to be a good student, and even though I didn't get an A in every math exam, I was doing well. Pues llegó el día del examen de matemáticas. Well, the day came for the math exam. Recuerdo que yo tomé el examen en mis manos y comencé a revisarlo. I took the test in my hands and began to read it. Y dije, aquí hay un problema. Hay muchos ejercicios que no sé hacerlos. I thought to myself, well, we have a problem. There are many exercises that I don't know how to solve. Bueno, yo comencé el examen. I began the test. Después de una hora más o menos de estar haciendo el examen, uno de los que era, si no el mejor de los estudiantes, And after an hour had gone by, one of the best students se levantó y pidió al supervisor que si podía darle un tiempo más, porque hasta ese momento había entendido unos ejercicios. he raised his hand and asked the supervisor if he could have more time for
certain problems that he still had to solve. Y yo dije, si eso es él, ¿ahora qué me va a pasar a mí? And I thought to myself, if he's asking that, man, what am I going to do? Y yo volví a ver a mi profesor de matemáticas que estaba ahí y él se dio cuenta que todos estábamos en problemas. I looked at my math teacher and realized that he knew that many of us were in trouble. Yo entregué el examen con muchas dudas. I gave the test with many doubts in my mind. Fui a esperar el resultado en la biblioteca del colegio And as I went to the library of my school to know what was my grade, y muchos estaban llorando al escuchar los resultados. I saw many of them, of my my fellow students crying. Y después me tocó a mí recibir la nota. Then it was my turn to know my grade. Y ellos me dijeron, usted pasó, pero solo porque el Ministerio de Educación dio unos puntos por unas preguntas que no estaban bien formuladas. They told me that I had passed the test, but only because the Ministry of Higher Education had given some points because of certain questions that were ill established. 40 estudiantes fuimos a hacer el examen y solo 20 pasamos. 40 students took the test and only 20 passed. Yo salí de ese lugar, me arrodillé, di gracias a Dios y lloraba, pero de alegría. I just prayed and leaped of joy in my heart. Pues cuando nosotros leemos la primera carta de Juan, When we read John's first letter, nosotros encontramos que Juan quiere hablarnos del gozo de los creyentes. we know that John wants to talk about the joy of Christians. Primero de Juan, capítulo 1, versículo 3 y 4. 1 John chapter 3 verses 3 and 4. Lo que hemos 1 oído, John, 1 John chapter 1 verses 3 and 4. lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este pasaje da como un hecho que los hijos de Dios, que tienen comunión con Dios y con su Hijo, tienen gozo. This passage tells us that the children of God are full of joy. Que hombres pecadores, por los méritos de Cristo, pueden tener comunión con el Dios inmutable. That sinners may have communion with God through the work of Jesus Christ. Comunión con un Dios santo y perfecto. Communion with a holy and perfect God. Comunión con el que creó todas las cosas. With a God that created everything. Y esto nos debe llevar a nosotros a tener gozo en nuestros corazones. This must fill our hearts with joy Por encima de cualquier cosa en esta vida. above everything in this life. Cristo nos ha hablado en esta carta a nosotros para que sepamos si somos hijos de Dios o hijos del diablo. Christ has written to us to tell us if we are children, to let us know if we are children of God or children of Satan. Primero de Juan capítulo 2 versículo 3. 1 John chapter 2 verse 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Capítulo 1 versículos capítulo 2 versículo 5. Chapter 2 verse 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios sea perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Ahora capítulo 3 versículo 14. Now 1 John 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Los versos que nosotros acabamos de ver nos hablan de que nosotros podemos saber si somos hijos de Dios. These verses tell us that we may know that we are children of God. Nos hablan acerca de saber si pertenecemos a Dios. To let us know if we are if we belong to God. Hoy vamos a hablar de tres cosas: Today we're going to talk about three things. el gozo al confiarnos en Dios, The joy trusting God, el gozo al orar con Dios joy praying to God,
y el gozo al saber que Dios permanece en nosotros. and the joy of knowing that God abides in us. En capítulo 3, versículo 18 dice: Chapter 3, verse 18 says, Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Versículo 19. verse 19, Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. En esto sabemos que somos de la verdad, dice. by this we shall know we are of the truth. He says, ¿En qué cosas? what things? En que amamos a los hermanos, That we love our brothers, en que guardamos sus mandamientos, that we keep His commandments. en que hemos confesado a Jesucristo como el Hijo de Dios. We have confessed Christ as the Son of God. Esa verdad que en Jesucristo nuestros pecados han sido perdonados. The truth that in Christ our sins have been forgiven. Juan quiere que nosotros conozcamos la verdad. John wants us to know the truth. ¿Y cuál es la verdad? What is this truth? La verdad es Jesucristo. The truth is Christ. Y así termina primera de Juan capítulo 5 versículo 20. That's how 1 John 5 verse 20 ends. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Y quién es Él? Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cómo podemos asegurar nuestros corazones delante de Dios? How we can find security in God. Juan quiere que conozcamos esta verdad. John wants us to know this truth. Nuestra salvación no depende de nuestras obras. Our salvation does not depend on our deeds. Si nosotros evaluamos nuestra confianza de la salvación a través de nuestras obras, estamos diciendo que la salvación es por obras y no por gracia. If we think that we keep our salvation through our deeds, we're confirming or saying that salvation is through works. ¿Quién de nosotros puede decir que ha cumplido los mandamientos de Dios completamente? Which one of us can say that has kept God's law completely? ¿Quién de nosotros puede decir que ha amado a los hermanos como Cristo nos amó? Which one of us can say that has loved his brother as Christ loved us? ¿Cuántos de nosotros hemos fallado en atender las necesidades de los hermanos? How many of us have failed to meet the needs of our fellow brothers? Cada uno de nosotros ha ofendido o ha lastimado a algún otro hermano de alguna forma. Every one of us has hurt another brother. Y muchas veces no estamos dispuestos a servir a los otros. And many times we don't want to serve our brothers. Muchas veces no nos hemos comportado humildemente. Many times we haven't been humble. Y esto se hace evidente por nuestro pecado remanente. This is evident because of our remaining sin. Juan está llevándonos a considerar John wants us to consider que es muy posible que todos los creyentes hayamos experimentado algo. that it is evident that many Christians can say that they have experienced something, Y eso se llama la duda. and that this is doubt. Es posible que todo creyente en un momento de su vida haya pasado por el valle de la duda. It is possible that every Christian throughout his life has passed through a moment of doubt. Si usted ha tenido la oportunidad de leer el libro El Peregrino de Juan Bunyan, él habla del valle de la duda. If you have read John Bunyan's The Pilgrim's Progress, you've read of the valley of doubt. La duda en el corazón. La duda de saber que si al pecar dejamos de ser hijos de Dios. The doubt is if we sin, do we continue or do we lose our salvation? Y aquella confianza que hemos tenido en Dios en un momento se vuelve en la desesperación del alma. And when that trust in God that we had once may become desperation. Volvamos al versículo 19 un momento. Let's go back to verse 19 for a moment. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Versículo 20. Verse 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Ahora versículo 21. Verse 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Juan está hablando del corazón.
John is talking about the heart. ¿Y qué es ese corazón? Es la conciencia. And what is that heart? It is our conscience. Él está hablando a aquello que Dios ha puesto en todo ser humano. He's talking about that which God has put in every human being. Todo ser humano tiene una conciencia que le habla acerca de las cosas buenas o de las cosas malas. Every human being has a conscience that talks to him about the good things or the bad things. Muchos hablan de la voz de Dios en el interior del hombre. Many talk about the voice of God in the inwards of man. En las personas que no están en Cristo, la conciencia continúa corrompida. In people that are not in Christ, this conscience remains corrupted. Y esa conciencia puede llegar a callarse o a cicatrizarse. And that conscience may be silenced or scarred. De modo que ya no sea sensible a la voz de Dios. So that it may no longer be sensitive to the voice of God. Pero ella está allí. But it is there. Y es nuestra oración en esta iglesia que Dios toque las conciencias de los hombres por su palabra y por su espíritu. And it is the prayer of this church that God may touch the conscience of every person here. La conciencia avisa cuando algo está mal, The conscience tells us when something is wrong. pero las personas prefieren muchas veces callar la conciencia. But many people prefer to shut the conscience up. La conciencia es como un disco duro que guarda muchas cosas en memoria. It is like a hard drive that keeps everything in its memory. Puede hacer que un momento o que algo suceda y te traiga a la memoria algo que tú hiciste bien o mal. It is like it sometimes works as you remember something that you did wrong in your life. Y te diga, ¿hiciste bien o hiciste mal? And maybe it tells you you did right or you did wrong. Yo quiero preguntar en esta mañana, ¿está tu conciencia sensible a la voz de Dios? I want to ask you this morning, is your conscience sensitive to the voice of God? ¿De qué te habla tu conciencia en esta mañana? What is your conscience talking to you about? ¿Está tu conciencia y mi conciencia delante de Dios? Are our consciences before the presence of God? Por eso es bueno que nosotros al llegar a nuestras casas o en todo momento, cuando oremos, analicemos nuestra conciencia a la luz de los mandamientos de Dios. That is why it is good that in every time when we pray, we pay attention to what our conscience is telling us according to the Word of God. La Biblia nos dice en Hebreos The Bible tells us in Hebrews que la única forma de tener una limpia conciencia that the only way to have a clean conscience es por Jesucristo. is by Jesus Christ. Él es el único que puede limpiar la conciencia de obras muertas para que sirvamos a Dios. He's the only one that can cleanse us of our dead deeds to serve God. Solo aquellos que han confiado en la obra perfecta de Jesucristo pueden tener sus conciencias limpiadas. Only those who trust Christ can have their consciences cleansed. Los hijos de Dios siguen teniendo esa conciencia, The children of God, they still have that conscience. pero esa conciencia ha sido limpiada por Cristo. But that conscience has been cleaned by Christ. Y esa conciencia les lleva a desear no ofender a Dios ni a los hombres. That conscience makes them not want to offend God or others. Todo verdadero creyente desea tener una conciencia limpia delante de Dios Every true believer wants to have a clean conscience before God y delante de su prójimo. and before his neighbor. De esto es lo que nos está hablando Juan aquí. This is what John is talking about in our text. Esta conciencia en algunos cristianos les puede hablar muy fuertemente. This conscience in some believers can talk to them pretty hard. Él dice, pues si nuestro corazón nos reprende, He says, but if whenever our heart condemns us, es la conciencia hablando al corazón. it is the conscience talking to our hearts. Pero puede ser que esa conciencia no esté tan activa. But it may happen that that conscience is not that active. En el versículo 21 dice, si nuestro corazón no nos reprende. In verse 21 it says, beloved, if our heart does not condemn us, En cualquiera de las dos situaciones, in these two situations, nosotros debemos de saber que estamos siempre delante de Dios. we must remember that we are always before God. Y cuando hacemos un análisis de esto, When we analyze this,
nos damos cuenta que estamos muy por debajo muchas veces de lo que Dios nos pide. We know that we're way below what God requires of us. Fracasamos y nuestra conciencia nos acosa. We fail and our conscience condemns us. ¿Por qué cuando viste al hermano en necesidad, por qué no acudiste a él? Why, when you saw your brother in need, why didn't you help him? ¿Por qué no lo amaste como Cristo te amó a ti? Why didn't you love him as Christ loved you? Y cuando nosotros vemos cosas como esas, podemos caer en desesperación. When we see things like that, like those in our lives, we may fall into desperation. Y Juan nos dice lo siguiente, And John tells us the following, versículo 21. verse 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Nuestra confianza no está en las obras. Our confidence is not in our works. Por ellas sabemos que somos de Dios. Through them we know that we are of God. Pero nuestra confianza no está en esas cosas. But our confidence is not in those things. Nuestra confianza está en Dios. Our confidence is in God. No es la razón por la cual nosotros podemos asegurar nuestra confianza en Dios por las obras. We should not trust our works. Nuestra salvación está por encima de las obras. Nuestra salvación está en Jesucristo. Our salvation is way above our works. Our salvation is in Christ. Efesios capítulo 3, versículo 11. Ephesians chapter 3, verse 11. Through 12. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿No son estas palabras de confianza? ¿No es esto seguridad en Jesucristo? Aren't these words of confidence? Vamos a buscar ahora Hebreos capítulo 10, versículo 20. Hebrews chapter 10, verses 20 through 23. Hasta el versículo 23 dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Amén, hermanos. Nuestra salvación está basada en Jesucristo. Our salvation is based on Jesus Christ. En el versículo 19 decía, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. In verse 19 it says, therefore, brothers, since we have confidence to enter the holy places by the blood of Jesus. La Biblia nos dice en la carta a Tito que nuestra esperanza la tenemos de un Dios que no miente. In Titus it says that our hope is based on a God that does not lie. Dios promete vida eterna a sus hijos. God promises eternal life to his children. Juan dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. And John tells us this is the promise that he has given us, eternal life. Hermanos, y si no fuera eterna, Él no lo hubiera dicho, no sería eterna. Eterna es para siempre con Él. And he said it was eternal. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebrews chapter 4, verse 16. Dice la Biblia, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Nuestra salvación está basada en Jesucristo y por eso nosotros tenemos acceso a Dios. Our salvation is based on Jesus Christ, and that's the reason why we have access to God. Por eso podemos venir humildemente delante de Dios y suplicar su perdón. That's why we could come to him humbly and ask him for things. Dios no nos alejará de su presencia. He will not
drive us away from His presence. Seguimos siendo sus hijos. We continue being His children. Seguimos estando en el amado. We continue being in the beloved. Y nadie nos arrebatará de su mano. No one will take us away from His hand. Hay personas que piensan que es muy orgulloso cuando uno dice que uno es hijo de Dios. Some people say that it is very prideful of a person to say that I am a son of God. Hay personas que piensan que uno es muy orgulloso cuando uno dice que uno es salvo por la gracia de Dios. When we say that I am saved by the grace of God, O que uno tiene vida eterna. or that I have eternal life. La Iglesia Católica Romana dice que es muy presuntuoso hablar así. The Roman Catholic Church says it is presumptuous of a person to talk like that. Sí, es orgulloso y es presuntuoso cuando está basado en las obras. Yes, it is presumptuous when it is based on our works. Pero es fe verdadera y gloria de Dios cuando está basada en la obra de Jesucristo. But it is true faith and for the glory of God when it is based on the work of Jesus Christ. Dice la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. So the Baptist, London Baptist Confession of Faith states, Esta certeza no es una mera persuasión conjetural o probable, fundada en una esperanza falible, sino que es una seguridad infalible de fe basada en la sangre y la justicia de Cristo reveladas en el Evangelio. this certainty is not a mere conjectural persuasion or probable persuasion, founded on a fallible hope, but it is an infallible certainty of our faith based on the blood and righteousness of Christ revealed in the gospel. Nosotros podemos estar completamente seguros de que estamos salvos porque estamos en Jesucristo, We may be completely certain that we are saved because we are in Christ, porque estamos en su gracia, because we are in His grace, porque sus promesas ahora son nuestras, because His promises are now ours, porque hoy yo soy salvo y seré salvo. because today I am saved and I will be saved. Hay una diferencia en decir que Cristo es el Salvador There's a difference between saying that Jesus is the Savior y otra muy diferente es decir que Cristo es mi Salvador, and saying that He is my Savior, que Él me ha perdonado de mis pecados that He has forgiven me of my sins, y que ahora yo estoy sin culpa delante de Dios. that now, right now I am without guilt before Him. Pablo, conforme iba avanzando en su vida cristiana, Paul, according as he was growing in holiness, él cada día se veía más pecador, he saw himself every day a greater sinner, hasta llegar a decir que él era el primero de los pecadores. even to say that he was the chief of sinners. Pero a pesar de eso, él sabía quién era su Salvador. But besides that, he knew who was his Savior Y en quién estaba basada su salvación. and whom he had trusted. Cuando el Señor me salvó a mí, When God saved me, una persona me mostró 1 de Juan capítulo 3 versículo 20. one person showed me 1 John chapter 3 verse 20. Dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. For whenever our heart condemns us, God is greater than our heart and He knows everything. Él me decía que si yo tenía dudas, que yo debía volver a ver este pasaje. He told me that if I had doubts, I should look again this passage. Yo no entendía exactamente de qué era lo que Él me hablaba, pero yo sabía que Cristo me había salvado. I didn't know exactly what he was talking about, but I knew that Christ has saved me. Pero conforme fui creciendo en la gracia y el conocimiento de Jesucristo, But as I was growing in the grace of Christ, aquella confianza se hizo más y más y más grande. the confidence grew greater and greater. Y comprendí lo que Dios había hecho para mi salvación. And I understood what God had done for my La salvation. Biblia dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo lo hizo Jesucristo. The Bible says in 1 Corinthians chapter 1 verse 30, and because of him you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, righteousness and sanctification and redemption. Hermano, puedes estar seguro y gozoso
si tú estás en Cristo Jesús y tener la confianza de la salvación porque está basada en Él. Brother, you may be joyful if you are in Christ and you're confident that you are in Jesus. Ahora vamos a ver el gozo al orar con Dios. We're going to see the joy in praying to God. Versículo 22 Verse 22. dice, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. And whatever we ask, we receive from Him, because we keep His commandments and do what pleases Him. Qué gozo es poder acercarnos a Dios confiadamente. What a joy it is to come to God with confidence. La palabra confianza en griego The word confidence in Greek se refería a un ciudadano griego que tenía el derecho de hablar libremente. referred to a Greek citizen that had the liberty to speak freely. Qué gozo poder saber que podemos ir libremente delante de Dios What a joy it is to know that we can come freely to talk to God y llamarle Padre. and call Him Father. Es interesante también aquí It is interesting also que Juan dice cualquier cosa que pidiéramos. that John tells us whatever we ask of Him. No dice ahí que demandemos o que le ordenemos, dice que le suplicamos. It doesn't say there that we demand of Him. It says that we ask of Him Porque nosotros somos hijos adoptados. because we are adopted children. Y Juan continúa diciéndonos, dice, cualquier cosa que le pidamos. And John continues telling us whatever we ask. Voy a pedirme un carro último modelo. I'm going to ask for a new car. ¿Será esto lo que Juan quiere decir aquí? Cualquier cosa que le pidamos. Is this what John is talking about? Whatever we ask? ¿Es esto verdad? ¿Dios contesta cualquier cosa que le pidamos? Is it true that God answers or gives us whatever we ask of Him? Nosotros recordamos a Pablo que él había pedido 3 veces al Señor que le quitara una gran molestia, un aguijón. Remember Paul asking God to remove from him that a thing in his body. Y Dios le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. And God told him to rest on His grace. Y Dios no le contestó. God didn't answer. ¿Significará esto que Dios nos contesta cada cosa? Does it really mean that God answers everything we ask of Him? ¿Qué nos dice este pasaje? What does this passage says? Dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. It says, because we keep His commandments and do what pleases Him. ¿Cómo contesta Dios? How does God answer? Dios contesta conforme a su voluntad. God answers according to His will. Una persona que ora conforme a la voluntad de Dios A person that prays according to the will of God y con el propósito de ser agradable delante de Dios, Dios contesta esa oración. and with the goal of being pleasing to God, God answers that prayer. Es interesante cómo cambian las oraciones cuando una persona tiene confianza en Dios. It is interesting how prayer changes when a person trusts God. Cuando una persona tiene verdadera seguridad de salvación, When a person has true certainty of their salvation, esa seguridad de salvación lo lleva a vivir cada día para agradar a Dios, it makes him live every day to please God, para obedecer los to mandamientos de obey His Dios. commandments. Y tiene un deseo de que sus oraciones sean oídas para la gloria de Dios. And has the desire that his prayers may be heard by God, No para cumplir solamente sus deseos terrenales en esta vida, not only to fulfill his personal desires in this life, porque Él no pone su confianza en esta vida, sino su confianza está en Dios. because his confidence is not in anything in this life, but in God. Santiago capítulo 4, James chapter 4, versículos 1 al 4. verses 1 through 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites.
Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Dios no contesta oraciones que no sean conforme a su voluntad. God does not answer prayers that are not according to His will. Oraciones que nos van a llevar más lejos de Él. Prayers that will take us farther away from Him. Santiago dice aquí que ellos pidieron mal. James tells us that these people asked wrongly. ¿Por qué pidieron mal? Why? Porque ellos pidieron solamente para sus deleites. Because they asked according to spend it on their passions. Su deseo no era vivir una vida agradable a Dios. The desire was not to live a life pleasing to God. Juan nos está diciendo en este verso John tells us in this verse que podemos pedirle a Dios that we may ask God y recibiremos de Dios, and that we will receive from Him. pero de aquellos que buscan agradar a Dios, But those who look to please God, de aquellas cosas que sirvan a sus propósitos. to ask Him for things that will serve His purposes. Por ejemplo, Dios nos pide que pidamos por el pan de cada día. For example, God tells us that we should ask for our daily bread. Y es una necesidad en nosotros. It is a need for us. Pero es muy diferente como pide alimento un hijo de Dios que como puede pedir una persona que no conoce a Dios. But it's very different how a Christian asks for his daily bread than a non-believer. Nosotros pedimos por el pan de este día, We ask for our daily bread, aunque a veces compramos para muchos más días, even though we may buy for a couple more days, pero nuestra confianza no está en eso, but our confidence is not in those things, porque esas cosas pasan. because those things pass away. Nosotros confiamos que es Dios el que nos provee. We trust that it is God that provides. Y cuando nosotros oramos por el pan de cada día, When we pray for our daily bread, estamos depositando nuestra confianza completa en Dios. we are putting our entire confidence in God, No ponemos nuestra confianza en las cosas de esta vida, not in the things of this life, porque las cosas de esta vida son inciertas. because the things of this life are not certain. En 1 de Juan capítulo 3 versículo 22, 1 John chapter 3 verse 22, lo que vemos es una oración teocéntrica, it is a theocentric prayer, una oración que es conforme a los propósitos de a Dios. prayer that is according to the purposes of God. No es una oración egocéntrica, It is not an egocentric prayer. sino es una oración que quiere agradar a Dios. It is a prayer that wants to please God. Y nosotros podemos preguntarnos en esta mañana And we may ask ourselves this morning si nosotros estamos viviendo para agradar a Dios. if we are living a life to please God. ¿De qué hablan tus oraciones? What do your prayers talk about? ¿Qué es lo que desean cuando hablas con Dios? What are your desires when you talk to God? Todo hijo de Dios desea agradar a su Padre. Every child of God wants to please his Father. ¿Estás orando de forma que Dios sea agradado? Are you praying in a way that God is pleased? Muchos piensan que cuando oran al final en el nombre de Cristo, Many think that when they end a prayer with in Jesus' name, esa es la fórmula mágica para que todo le venga. that is the magic formula for God to give him whatever he asked for. Pero cuando una persona ora en la voluntad del Señor, But when a person prays according to the will of God, está orando en el nombre de Cristo. he is praying in Jesus' name. Qué gozo que Dios contesta las oraciones, hermanos. What a joy it is that God answers our prayers. Qué misericordia y qué gratitud debemos expresar al que Dios eterno escuche nuestras oraciones. What mercy and how grateful we must be that God answers our prayers. Te pregunto, ¿ha escuchado Dios tus oraciones? I ask you, has God answered your prayers? Entonces glorifica su nombre con gozo. Then glorify his name with joy. En último lugar, gozo al pertenecer a Dios. In the last place, we're going to see the joy of belonging to God. Primera de Juan capítulo 3, 1 John chapter 3, versículos 23 y 24. verses 23 and 24. Y este es un mandamiento,
que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Cuántas veces nosotros hemos pedido mal? How many times have we asked wrongly? Si nosotros somos sinceros, nosotros nos damos cuenta que muchas de nuestras oraciones tienen que ver con cuánta plata tenemos o con cuánta plata no tenemos. If we're honest, we must recognize that sometimes our prayers are because we lack or need money. Nos damos cuenta cuántas veces fallamos al orar con Dios. We see how many times we fail praying to God. Y a veces cuando el Señor nos provee algo en abundancia, Sometimes when God gives us something in abundance, pocas veces pensamos en poder ayudar a otros. there are a few times we think of helping others. ¿Cuántas veces hemos fallado en agradar al Señor? How many times we fail to please God. Y por eso nosotros debemos de ir constantemente al Señor Jesucristo. That's why we constantly must go to Jesus. Nosotros debemos de volvernos a Cristo día a día. We must turn to Christ day in and day out. Y por eso Juan dice aquí, y este es su mandamiento, que creamos en el Hijo de Dios. That's why John tells us that it is a commandment that we believe in the Son of God. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. We believe in the name of Jesus Christ. Creamos que en Él hay perdón de pecados. Believe that in Him you have forgiveness of sin. Creamos que solamente en Él podemos tener confianza. Believe that only in Him we have confidence. Esa confianza en su justicia perfecta. Confidence is in His perfect righteousness. Y que cada día nosotros crezcamos en ese creer en el Señor Jesucristo. That we grow knowing every day in Jesus Christ. Señor, aumenta mi fe cada día en ti. Please God, give me more faith to believe in you. Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Let me grow in the knowledge and grace of Jesus Christ. Juan le está hablando aquí a creyentes. John is talking here to Christians. Y este es un mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. This is a commandment to believe in the name of Jesus Christ. Creer cada día más en Él. Believe every day even more in Him. Y decirle hoy, Señor, yo creo en ti. And say to Him, God, I believe in you. No me confío en mí mismo. I don't trust in myself. No me confío en que vengo a la I iglesia. don't trust that I come to church. No me confío en mis obras. I don't trust in my works. No me confío en una oración que hice un día. I don't trust in a prayer that I said once. Me confío en la obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz del I Calvario. trust in the work of Jesus Christ on the cross of Calvary. Me confío en la obediencia perfecta del Hijo de Dios. I trust in Christ's perfect righteousness. Yo solo confío en Dios para mi salvación. I trust God only for my Y salvation. deseo cumplir sus mandamientos. I wish to obey His commandment. Dios nos manda a creer en Él y amar a nuestro prójimo. God commands us to believe in Him and love our brothers. Y si nosotros vemos, esto es una obra de Dios. If we see here, this is a work of God. No es una obra que los hombres puedan hacer por sí mismos. It's not a work that man can do by himself. Por eso nosotros pedimos que las conciencias de los hombres sean despertadas por su espíritu. That's why we pray that the consciousness of man Que may crea- be awakened. Que creamos en Cristo. That we believe in Christ. Solo Cristo te salvará. Only Christ can save you. Solo hay un mediador para ti y se llama Jesucristo. There's only one mediator between you and God, Jesus Christ. Y solo Él te va a llevar al Padre. And only Him can take you to the Father. Aquellos que tienen a Jesucristo, Those who have Christ, Cristo les ha dado su Espíritu Santo. Christ has given them His Holy Spirit. Juan capítulo 15 versículo 26. John chapter 15 verse 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. Dios mismo en nosotros, God Himself in us, el Espíritu Santo en nosotros, the Holy Spirit in us, que nos ha convencido de pecado that has convinced us of sin, y que ha hecho en nosotros una nueva vida. that has
has given us a new life para gloria del Padre. for the glory of the Father. Ese Espíritu Santo por el cual el creyente puede hacer el morir el pecado cada día. It is through the Holy Spirit that the believer can mortify his sins. Ese Espíritu Santo que le da dones para ponerlos al servicio del Señor. It is the Holy Spirit that gifts men to serve others. Y ese es mismo Espíritu Santo por el cual nosotros podemos llamar a Dios Padre y decirle papito. And it is by the Holy Spirit that we may call God Father. Puede ser que hoy pequemos, Maybe that today we sin, que el gozo de nuestra salvación se aleje. that the joy of our salvation goes away. Puede ser que nosotros hoy entristezcamos al Espíritu Santo Maybe that today we sadden the Holy Spirit, al hacer cosas que no agradan a Dios. doing things that do not please God. Pero yo quiero decirte que el Espíritu Santo no se irá de sus hijos, But I want to tell you that the Holy Spirit will not leave His children, porque nadie podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. because nothing can separate us from the love of God that is in Christ Jesus. Puede hacer que la seguridad de nuestra salvación sea zarandeada. Maybe that that certainty of our salvation may be threatened, Disminuida, diminished, interrumpida por un pecado. interrupted by a sin. Puede hacer que Dios retire la luz de su rostro de nosotros. Maybe that God takes away the light of His sight from us, Puede hacer que nuestra conciencia sea oscurecida. that our conscience may be darkened. Sin embargo, nunca quedaremos destituidos de la simiente de Dios en Cristo Jesús. We will never be destitute of the seed of God that is in Jesus Christ. Y nunca seremos separados del amor de Cristo. And we will never be separated from the love of Christ. Porque tenemos aquella seguridad de que Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Because we have that certainty that God has given us His Holy Spirit. Y ese gozo de la salvación That joy in our salvation puede ser revivido may be made alive again en aquellos que se arrepienten y creen en el Señor to those who Jesucristo. repent and believe in Jesus Christ. Y yo creo que esto es una evidencia de los hijos de Dios. I believe this is an evidence Tú puedes in the ver, children of God. tú puedes ver evidencias de que cuando pecas vas al Señor Jesucristo y pides perdón. Can you see the evidence that when you sin, you go repentant to God Y buscas agradarle y no volver a caer en ese pecado. and you look to be pleasing to God and not fall again in that sin? Esas son evidencias de que el Espíritu Santo está haciendo una obra en tu vida. Those are evidences that the Holy Spirit is doing a work in you. Qué gozo es saber que Dios permanece en nosotros What a joy it is that to know that God is within us por medio de su Espíritu Santo, through His Holy Spirit, aún siendo pecadores even though we're sinners y aún estando en esta carne. and even though we're in this flesh. Eso es maravilloso. That is wonderful. Para terminar en esta mañana, To end this morning, ustedes recuerdan que al inicio yo les conté la historia del examen. you remember the story of my examination, Un examen que yo presenté con muchas dudas. an exam that I took with many doubts. Yo quiero decirte que todos los seres humanos hemos fallado el examen delante de Dios, I want to tell you that every human being has failed God's exam porque todos somos pecadores. because we're all sinners. Y el resultado o el salario de nuestro pecado se llama muerte. The wages of sin is death. Pecado e infierno por la eternidad. Hell forever. Las dudas de que si hoy estarás con Dios no son un juego. Doubting that if you belong to God, that is not a game. Si tú confías en tus obras, If you trust your works, es un hecho que ellas no te llevarán a Dios. it is a fact that they will not lead you to God. Ellas te llevarán a una muerte eterna. They will lead you to an eternal death. Pero yo quiero decirte que hay uno que sí pasó el examen delante de Dios. I want to talk to you about one that did pass God's exam. Y ese se llama Jesucristo. And his name is Jesus. Él complació en todo a su Padre. He pleased his Father in everything. Él cumplió los mandamientos de su Padre a perfección. He fulfilled
his Father's commandments, Él vivió una vida perfecta life, y presentó un sacrificio perfecto delante de su. and presented a perfect sacrifice before his Father. Y Él pasó el examen con un 100. And he passed the test with an A. Y a todos aquellos que creen en Jesucristo, And all those who believe in him, Él no les ha dado un 80, he has not given them an 80 ni un 90. or a B, Él les ha dado un 100. he has given them an A, Una justicia perfecta. perfect righteousness. Y ese gozo And that joy que yo tuve un día that I had once, en que Él me diera su justicia perfecta that he gave me his perfect righteousness, para tener confianza y seguridad en la to salvación, trust my salvation, puede ser tu gozo también. may be your joy today too. Él quiere que tu gozo sea cumplido. He wants your joy to be fulfilled. No más dudas, No more doubts, no más temor. no more fears. Aún siendo un pecador, Cristo me amó Even as I was a sinner, Christ loved me, y me ha dado su espíritu. and he gave me his Holy Spirit. Hoy toda duda puede ser quitada de tu corazón Today every doubt may disappear from your heart, y tener la seguridad and have the certainty y la confianza and the confidence de que el verdadero Dios te da vida eterna. that the true God gives you eternal life. Oremos. Let's pray.